Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Es muy importante hacer notar que nuestro país es parte de un proceso de descolonización propuesto desde la Ley 070 y que siempre ha sido su objetivo transformar la educación, descolonizarla pedagogía y sobre todo lograr una justicia social que se fundamente en los saberes de los estudiantes y de todos los ciudadanos que habitan en nuestro país. Esta transformación de la educación hacia una pedagogía liberadora, una pedagogía que tome en cuenta a los estudiantes y a todas las comunidades, pretende transformar la enseñanza para reconocer y desafiar las desigualdades y dominaciones impuestas por la colonialidad, porque somos un país que ha sido colonizado y lamentablemente ha habido una educación eurocéntrica que de lo único que se ha ocupado es de maltratar a los ciudadanos, a los pueblos originarios, considerarlos inferiores. Y esta educación eurocéntrica tiene rasgos que han sido parte característica de las escuelas tradicionales. Un verticalismo radical en el que el maestro era el único que sabía, el único que podía, el único que era dueño de los saberes y conocimientos. Un autoritarismo que llevaba al extremo de que el maestro podría en algún momento incluso maltratar al estudiante, cosa que ha sido muchas veces objetada y que no es correcto. Se ha analizado en elementos que la enseñanza no puede ser como se ha pugnado antes, la letra entra con sangre. No puede ser de esa manera. En un momento donde los derechos humanos, las leyes, hacen que las personas debamos tener respeto por el otro. Un intelectualismo en el que si no tienes escritura, lectura, entonces eres menos que ser humano. Es decir, las culturas orales, la oralidad ha sido disminuida en su importancia de construir una sociedad, una cultura. La domesticación de las personas. La educación eurocéntrica nunca ha pretendido elevar el nivel intelectual o de reflexión crítica de las personas, sino más bien ha buscado domesticar a cada uno de los estudiantes o los ciudadanos con la finalidad de que sean parte de sus ganancias, que no reclamen sus derechos, que se sometan a las leyes que incluso les perjudicaban. Ello ha frenado el desarrollo social, ha hecho que las personas se sientan menos, que la autoestima del originario baje, considerándose inferior al eurocéntrico. Por ello, se ha hecho necesario que se trabaje en una disciplina diferente, no aquella en la que se sanciona y se maltrata, sino una disciplina que permita al ser humano desarrollar sus habilidades, lograr construir. Por ello, la educación eurocéntrica debe transformarse, debe realizarse una transformación de la enseñanza, debe cambiarse la forma de trabajar con los estudiantes. Para lograr una transformación de la educación, se debe, se busca incluir otras perspectivas y saberes, reconociendo la diversidad cultural, porque tenemos más de 30 culturas en el país totalmente reconocidas por la ley 070. Ello implica que hay más de 30 idiomas que pueden y deben ser enseñados en las unidades educativas, maestros que pueden y deben formarse en esos idiomas. Es importante el conocimiento tradicional que nos han heredado de manera oral las culturas ancestrales de nuestro país y estos
conocimientos deben enseñarse en la educación. Eso es lo que se busca en la educación transformadora, reconocer que el diálogo entre las diferentes culturas y sus perspectivas pueden construir un conocimiento compartido y relevante para los estudiantes. ¿Por qué es relevante para los estudiantes? Porque es su cultura, porque en el futuro ellos van a tener su costumbre, sus culturas, sus usos, su espiritualidad, y ello no puede destruirse. La escuela que se transforma debe buscar que los estudiantes sean participantes activos de su aprendizaje, no solo oyentes, no solo personas que escuchan, sino también que hacen, que aportan, que el maestro se pueda imbuir de todos esos saberes. Es tan sencillo como cuando un niño llega del campo y sabe hacer chuño y viene y enseña en el aula a hacer el chuño. Ello puede hacer reflexionar críticamente su realidad. El estudiante tiene un conocimiento. Reflexionar su realidad es vital para todos los seres humanos, porque a partir de ellos que se puede construir una nueva realidad, se puede transformar, se puede problematizar, se puede descolonizar la pedagogía. Entonces, si buscamos la transformación de la educación hacia una descolonización de la pedagogía, estamos pues buscando basar en una enseñanza más creativa, crítica, participativa, que promueve el pensamiento autónomo y la autonomía. ¿Por qué? Porque durante el proceso de domesticación hemos sido considerados ovejas, ovejas que deben repetir, que deben aprender saberes ajenos a su realidad. Y no se daba la autonomía para poder elaborar proyectos, para poder desarrollar pensamiento autónomo, para poder criticar las leyes, analizar su fuerza y su aplicación en nuestra realidad. Es necesario entonces que desde la transformación de la educación se debe reflexionar sobre las relaciones de poder, no solo las relaciones de poder en el Estado, en las instituciones gubernamentales, sino también en el aula, en la escuela, en el colegio, donde los estudiantes aprenden pues las primeras bases de la política, donde eligen su gobierno estudiantil, donde comprenden la relación que existe entre el maestro y el estudiante. La importancia de esa lectura hace pues que el alumno pueda construir una diferente realidad, participar. Ello implica un trabajo dialógico entre el docente, el estudiante, el padre de familia, porque lo que se busca con la educación que promueve la Ley 070 y el modelo sociocomunitario productivo es fortalecer en los estudiantes esa capacidad de decidir, de ser, de hacer, de tal manera que pueda producir conocimientos que transformen su realidad. También para transformar la educación se promueve la diversidad y la diferencia. Ello está muy claramente establecido en la educación intercultural, porque es reconociendo que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, es que el maestro puede dar respuesta a esas necesidades, a esos intereses que el estudiante tiene. Tenemos que reconocer que en un país diverso también deben existir maestros predispuestos a reconocer esa diversidad, a trabajar en esa diferencia, no para homogeneizar, no para igualar a los estudiantes, sino sobre todo para potenciar sus habilidades, para desarrollar todos esos conocimientos previos con los que llega al establecimiento, para fortalecer esos ritmos de aprendizaje y lograr que puedan desarrollar
todo su potencial productivo, porque la educación debe preparar para la productividad y para que en futuro sean ciudadanos que puedan aportar a su país desde sus conocimientos. Por ello, la descolonización de la pedagogía debe utilizar la tecnología para apoyar el proceso de aprendizaje, pero sin que se convierta en un fin mismo. ¿Qué significa eso? Tenemos al alcance de los jóvenes celulares de última gama que ellos utilizan para escuchar la música de moda, el juego de moda, los TikTok de moda. Debemos utilizar la tecnología para que los estudiantes puedan abrir, expandir sus conocimientos hacia una diversidad no solo nacional, sino internacional. Comprender que la diversidad es lo que construye los saberes y aprendizajes de los estudiantes y los lleva a conocer un mundo diferente donde pueden aportar con la construcción de una propia epistemología, un propio pensamiento, desde sí mismo, desde su comunidad, desde los espacios donde se desarrolla. Porque si bien la tecnología enlaza países con el Internet, con las redes sociales, es también cierto que hermana culturas, que permite hacer conocer nuestra propia cultura, crear apps donde podamos aprender nuestros idiomas, porque tenemos 36 idiomas y solo se ponen en práctica dos, quechua, aymara, un poquito el uru, el guaraní, pero son 36 y deberíamos utilizar la tecnología para promover el aprendizaje de esos otros idiomas, crear apps tal cual existen para aprender inglés, francés, alemán, para aprender quechua, aymara. Eso implicaría un movimiento y una formación de personal, crearía también otro tipo de empleo. Por ello es necesario promover el uso de recursos que permitan conectar diferentes áreas de conocimiento y que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico. Precisamente para ello está el proyecto sociocomunitario productivo, que enlaza a todas las áreas con un fin común: responder una problemática de la unidad educativa, de la comunidad donde está ubicada el establecimiento, y permite este proyecto sociocomunitario productivo responder a esas necesidades. Y ello implica que la participación del gobierno, la participación de autoridades, de maestros, padres, madres de familia, aunque si bien en la ciudad está reducido solo dentro del establecimiento, es pues un medio para lograr alcanzar una verdadera transformación de la educación. Ello nos obliga a todos los educadores, a todas las personas comprometidas con la educación, a trabajar para construir, a trabajar para descolonizar, a trabajar para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, de tal manera que la transformación de la educación no solo sean palabras que están expresadas en la Ley 070 Belino Siñán y Elizardo Pérez, sino que sean una vívida realidad que promueva la justicia social tan ansiada, porque a pesar que han pasado 13 años desde el inicio de la concreción del modelo educativo sociocomunitario, aún tenemos problemas con elementos de la colonia que han quedado y que nos han en algún momento cerrado los ojos hacia nuestra realidad. Por ello debemos trabajar en una construcción educativa que permita la transformación de la realidad para un vivir bien. Muchísimas gracias.